Y empezaba con la bienaventuranza, tema que hemos meditado. Ahora el texto nos vuelve a dar una continuidad de ese sermón de Jesús, y ahora lo hace con dos palabras claves, que son la palabra sean sal y la segunda sean luz. La primera de la lectura ya nos dice del Evangelio por dónde es que va. Es decir, el mismo Evangelio nos da una explicación sencilla y nos dirá: miren, ustedes son la sal de la tierra. Dice, la sal se vuelve insípida. Dice, ¿con qué se le devolverá el sabor? El papel de la sal es precisamente dar sabor, condimentar, dejar que las cosas realmente sean agradables, que al paladar, y al mismo tiempo también la sal no solamente servía antiguamente para salar la comida, para darle sabor, sino también para conservar. Antiguamente, acuérdense, cuando no teníamos las refrigeradoras, que no teníamos pues todos estos medios más modernos, la sal se ocupaba para cuidar y sobre todo resguardar la carne de que sea corrompida. De hecho, acuérdense, nuestras familias antiguamente salaban la carne y la ponían en el polletón, ¿se acuerdan? Y se ponía esa carne juntamente con el humo y terminaba esta carne siendo cuidada, sin necesidad de llevarla a una refrigeración. La sal tiene el papel de dar sabor, de condimentar, de hacer agradable el paladar, pero también tiene la gracia, la sal, ¿de qué? De mantener, digamos, sano un producto que no se corrompa. Es decir, guarda, protege precisamente de cualquier, podríamos decir, polilla, cualquier cosa que pueda hacer dañar la carne o el alimento. Por eso Jesús dice, miren, si la sal pierde su sabor, dice, no sirve para nada, hay que tirarla. La segunda cosa del Evangelio de ahora es, ustedes son la luz del mundo. Y se está dirigiendo a los discípulos que lo están escuchando. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar en una ciudad, fíjese bien, construida en lo alto del monte. La luz no es para esconderse, es para iluminar. Y aquí volvemos otra vez a recordar antiguamente cuando todavía teníamos candiles. Algunos ya no se acuerdan de esto, pero cuando ocupábamos candiles, cuando teníamos las velas, los que nos tocó estudiar, ¿verdad?, con candelas y con velas, y para poder pues hacer nuestros planes, nuestra tarea. Entonces se ponía en un lugar altito para que pudiéramos estar haciendo lo que queríamos. La luz es para ponerse en lo alto. Por eso el texto de ahora, este texto precisamente nos habla a nosotros y nos introduce que es las bienaventuranzas, con todo este pasaje de la luz y la sal, son nuestra identidad en el mundo. Estamos llamados nosotros como cristianos a vivir nuestra fe dentro del mundo, dentro de la sociedad, y a transmitir aquello que nosotros tenemos, que es precisamente esa gracia que viene del anuncio del reino de Dios y también, ¿verdad?, de la palabra transmitida del Evangelio. Lastimosamente, cada vez más la luz y la sal se han ido perdiendo. Hemos dejado prácticamente que el mundo nos ilumine con su luz. Y por eso el Papa Francisco decía, nos hemos nosotros mundanizado. Hemos perdido nuestra luz. No hemos sido capaces de transmitir esa fuerza que viene del Evangelio. Los cristianos hemos dejado de iluminar al mundo. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra no ha penetrado en nuestro corazón. Es necesario devolver otra vez la sal, volver a ser sal,
volver a dar sabor en medio de una confusión y del mundo en el que vivimos. Estamos llamados a ser sal y también a ser luz, con dos características. La primera es a través de vivir nuestra fe con humildad y a través del servicio. Pero en este mundo, lo que caracteriza a los cristianos es la capacidad de vivir con amor, en unidad y también en entrega y donación permanente. El mundo cada vez más vivimos en la indiferencia, vivimos pues en el egoísmo permanente y vivimos arraigados y apegados a lo nuestro. Pero cuánta necesidad se hace de un amor auténtico y verdadero. Hay muchos testimonios de creyentes y de santos que durante su vida entregaron precisamente su vida, la ofrecieron. Solamente desde la capacidad de amar profundamente se puede realmente ser signo en la sociedad. Otro detalle que es importante mencionar: estamos nosotros asistiendo en una sociedad en la que las iglesias de cualquier tipo, e incluso nosotros como Iglesia Católica, hemos dejado de ser significativos. Y no se es significativo porque es famoso, se es significativo porque de alguna manera nuestras obras van acompañadas con el testimonio y también con la palabra. Madre Teresa de Calcuta decía una palabra muy interesante. Dice: ¿qué le falta al cristiano de este mundo? ¿Por qué nosotros hemos dejado de ser significativos? Porque no somos una diferencia. El Papa Francisco hablaba no solamente de hacer la diferencia, sino que no somos capaces de contagiar a otros para que también los otros crean. Porque nuestro creer es condicionado por el interés que traemos solamente. Hace algunos días escuchaba una homilía de un obispo que me llamó la atención y decía: nosotros buscamos al Señor en primera instancia, lo buscamos porque tenemos necesidades, porque estamos pasando por un problema, porque quizás estamos en una situación difícil, pero todavía no hemos llegado a la verdadera fe. Y la verdadera fe viene cuando realmente empezás a creer que Dios significa en tu vida. Es importante Dios en tu vida. Y no solamente lo buscamos por un compromiso social, o lo buscamos porque estoy pasando esta prueba, no. Lo busco porque he aprendido a dejarme amar por Él. Por tanto, la tercera cuestión es que yo he aprendido a amarlo y por eso lo sigo. Y por eso anuncio su palabra y anuncio su buena noticia. Es necesario pasar por el encuentro de ser discípulo y de sentirme amado por el Señor. Por eso el texto de la primera lectura del libro de Isaías, en el capítulo 58, después del exilio, invita al pueblo de Israel a no tener un culto vacío. Hay de ustedes que tienen un culto vacío, dice Isaías. Y es un texto bien duro, pero muy concreto. Esto dice el Señor. Dice: comparte con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste el desnudo. Es decir, el culto vacío es aquel que no toma en cuenta las obras de misericordia y está contento solamente con una relación intimista con Dios, que al final Dios se queda en mi privacidad. Nos mundanizamos. ¿Qué es lo que pesa ahora en este mundo? La privacidad. Y todo habla de privacidad. Las colonias que tenemos, aún nosotros, tienen que estar cerradas, tienen que tener esto, tienen que tener policía, tienen que tener esto. Tenemos 3 tipos de encerramiento. Lo tenemos en la colonia, lo tenemos en el interior de nuestra casa y lo tenemos en el corazón. ¿De qué nos defendemos? Nos defendemos de los demás. Puede ser que depende de lo que hemos vivido en años anteriores, etcétera, pero nos ha quedado la costumbre de no abrir el corazón, ni a Dios siquiera.
caído en un encerramiento, incluso cuando venimos a la iglesia, es un encerramiento que yo vengo con mi problema, vengo con mi dificultad. Pero hermano, lo que Dios ha hecho con usted, transmítalo, délo a conocer, testifique que Dios a usted en su vida ha obrado. Me gustó mucho el testimonio del hermano Jaime, allá en el sector 2 este día viernes. 2-3 meses enfermo. Y dice, doy testimonio de que estoy sano y que salgo adelante porque Dios ha caminado conmigo, porque he aprendido a tener fe, porque he aprendido a tener paciencia. Y expresaba cuánto he orado. Por aquí también está Juan. Juan tiene la experiencia de que si uno no tiene fe, realmente no puede salir adelante. La fe es importante para perseverar, para mantener en la constancia, para tener esperanza y para saber a dónde uno quiere llevar. Por tanto, el culto no puede ser vacío, pero nos hemos quedado nosotros en un culto rutinario. Y lo habla claramente el texto que hemos escuchado ahora. Nos hemos olvidado de las obras de misericordia. Lo que dice Santiago, dice, ¿de qué sirve la fe si no tiene obras? No basta solamente proclamar que yo tengo fe. También la vida tiene que llevar a decir, hombre, como es, así realmente como lo que dice se comporta. Por eso decía el Papa, cuidemos de mundanizar, decía el Papa Francisco. Por otra parte, entonces, ¿cómo salir de una fe falsa? El único camino que nos queda es practicar el bien y la justicia delante de Dios. Termino con esta necesidad de ser luz y sal en la tierra, especialmente en esta sociedad. Y es el texto de San Pablo, un texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Un texto sencillo, pero un texto en el cual San Pablo habla de la predicación que ha hecho del Evangelio. Y miren cómo comienza. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, no. Sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo y este crucificado. Es lo único que he hecho con ustedes. Yo no soy ni el más importante ni el más sabio. Lo único que hice fue predicarles a Cristo crucificado. San Francisco, cuando le preguntan a él también, él le dice realmente, ¿por qué Francisco es así? Dice, lo único que sé es que yo creo en Cristo pobre y crucificado. Y Él es el que me daba la virtud de poder realmente acercarme más al Padre. Nosotros nos cuesta creer en Cristo pobre y crucificado. Preferimos creer en Cristo más celeste, más de luz, pero no en el Cristo crucificado. Y es el Cristo crucificado el que nos da la salvación. Por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados, y por sus llagas hemos alcanzado la salvación. Capítulo 53 de Isaías. Hermanos, quizá cada vez más tenemos miedo de creer en un Cristo crucificado, pero es nuestra salvación, es nuestra fe. Y yo prefiero identificarme con un Cristo crucificado, con un Cristo que no se identifica con mi problema, con mi dificultad, con mi pena. Cada vez más lo vamos entendiendo. Por eso la predicación de San Pablo no es con la sabiduría humana que busca solamente el éxito y busca, ¿verdad?, el bienestar, pero no quiere tocar a Cristo crucificado, porque los que están crucificados cada vez más ahora son más olvidados. Y ese es un pecado que tenemos en este mundo, el pecado de la indiferencia, el pecado del egoísmo, el pecado de pensar solo en nosotros y el pecado de la soberbia que nos lleva a la autosuficiencia y a vivir
solamente desde nuestros criterios humanos. ¿Cómo dejar que el Espíritu de Dios se revele? San Pablo dice, es el Espíritu de Dios el que me ha llevado, el que me ha conducido. Por tanto, ¿qué es lo esencial para poder vivir y ser luz y sal? No perdamos nuestra vida cristiana, no perdamos nuestra fe, no perdamos esa relación bonita con Dios, no pierda su Eucaristía, mantenga ese encuentro con Dios a través de la confesión y la palabra. Trate constantemente de buscar y fortalecer su fe. Cultivemos el servicio y la humildad. Cultivemos la misericordia y las cosas que son justas. Cultivemos también la donación entre nosotros y no hagamos las cosas solamente porque nos tienen que pagar. Estamos tan acostumbrados que un favor tenemos que pagarlo. Qué difícil es encontrar a alguien que te ayude porque realmente le nace del corazón. Todo es dinero, todo es economía. Y eso fue lo que dice el marketing y dice la economía. Pero cristianamente, qué importante es practicar también el servicio y la donación y hacer también tener la capacidad de entregar poco de nuestro tiempo al servicio de los otros o de los demás, pero no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para nosotros. Incluso no tenemos tiempo para mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis familiares, para los que yo quiero más. No tenemos tiempo. La única referencia es yo. El Papa en la encíclica Gaudium Evangelium Gaudium dirá claramente: somos autorreferenciales. Y el ser autorreferenciales tiene como punto central que solo existo yo, si falta yo y si sobra yo. No podemos vivir en un mundo así, cada vez más egoísta. Por eso cuesta brillar y ser luz, y cuesta también, fíjese bien, mantener la fe cuando realmente nosotros como creyentes vivimos de rutina y hemos perdido el sabor. Hemos perdido el sabor de ser cristianos, el sabor de ser luz. Yo les hago una pregunta y también me la hago para mí en esta mañana. ¿Cuántas cosas buenas de nuestra vida cristiana hemos dejado? ¿A cuántos hemos dejado de iluminar con nuestro testimonio y con nuestra vida? ¿Para cuántos somos escándalo? ¿Cuántos se fueron de nuestra iglesia porque nosotros mismos no estamos a la altura? Y lo que hacemos primero es: me voy, yo también me voy. No, no seamos cobardes. Y el último que cierre la puerta no es esa la vida cristiana. Tenemos una fe preciosa, tenemos el Evangelio que nos invita a ser bienaventurados y tenemos también un gran reto: no perdamos nuestra fe. Pero recuérdense, nuestra fe va acompañada de obras realmente que nos lleven a practicar la misericordia, como Jesucristo en su pasión lo hizo con nosotros. Nos amó gratuitamente y se entregó por nosotros gratuitamente. Por eso dirá muy bien el texto: gratuitamente recibieron, gratuitamente den lo que ustedes han recibido. El Señor que nos bendiga en este domingo y nos vamos con el reto de seguir luchando por ser luz y sal en nuestra asamblea, en nuestra iglesia y también en la sociedad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a